Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas, pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un viernes de Eclécticos, este podcast donde hablamos de todo sin saber de nada. Como todos los viernes de estos lados de los micrófonos los saludamos Mike. Yo soy Clau. Y pues sin más tenemos hoy otro temita un poco distinto a los demás. Porque acuérdense que en Eclécticos, como lo dice el nombre, somos eclécticos. Utilizamos o usamos muchos temas, tenemos muchos temas. Y no nada más... muerte, destrucción, cochinada. Bueno, un poquito de cochinada. Hoy vamos a hablar de cochinada también, pero dentro histórica. De otro género de la cochinada. No, y además cochinada histórica. Así es, para que se cultiven también un poquito, pero de una manera más cotorra. Pues el día de hoy les vamos a traer un poquito de historia, así como lo hicimos en aquel episodio que hablamos de la Guerra Cristera, que les dejamos un poco de historia. También hoy les vamos a hablar de la Edad Media, ¿no? De la Edad Media para adelantito. De la higiene en la Edad Media. Así es. Específico. En específico de la higiene. Es que hay datos muy chistosos. En la historia de la humanidad se nos hace muy fácil a nosotros de repente meternos a bañar, abrir la regadera, abrir el grifo de la regadera, que nos caiga agüita. No, el simple hecho de tener un espacio dedicado a que nos bañemos. Que tengamos excusado. Ajá, que exista un lavabo para lavarnos los dientes. Ajá. O sea, es un espacio que está diseñado para esas necesidades en específico y existe en todas las casas de todo el mundo en este momento de la historia. Pero antes... Bueno, en la India no tanto. Bueno. En la India no tanto. No, y que estamos tan acostumbrados a usar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el que simplemente que tengas desagüe, Clau. O sea, ajá, que tengas... el drenaje, el alcantarillado. Ajá, que puedas tener alcantarillado y drenaje, ya eso es que un abras gran logro. una llave y tengas agua potable ajá. o agua limpia a tu disposición. Eso simplemente ya es un lujo que no se da el 25-30% de los países, ahorita que mencionabas a India. Pues hay muchas ciudades en India o muchos otros países en África que no cuentan con ese lujo. O sea, y es algo que nosotros ya damos por sentado, ¿no? O sea, sí. Tiene que existir y si no me molesta. Sí, porque ya te digo, como dices tú, lo das por sentado porque se nos hace ya muy común y decir, ¿cómo que no tienes baño, no? O sea, o llegar a algunas comunidades que tienen letrinas, no. Por ejemplo, en el exterior. Pues este chiste de Franco Escamilla, ¿no? De dice, ¿cómo me defeca que llegue la gente y me diga, güey, ¿tienes baño? No. Dice, claro que tengo baño, ¿qué piensas? No, hacemos en el patio, llévate la pala y tápale. O sea, ¿qué clase de primitivos crees que somos, no? No, bueno, hay comunidades seguramente en México que sí tienen. Te digo que sí me ha tocado a mí en algunas comunidades, ajá. Precisamente en ranchos donde la gente en efecto tiene letrina. Digo, no es así como que llegue y haga un pozo, pero ya tienen su letrina. Algo más formalito, ¿no? Sí, aunque no está conectado no ni tiene nada. ningún drenaje. Y si a ustedes no les ha tocado hacer en una letrina, no han vivido. Créanme que sí es para empezar el calorcito que se siente. Ay, no, yo no sé, nunca he hecho en una letrina. A mí me tocó, fíjate, la que yo recuerdo así más feo fue en Paricutín, en Michoacán. Nos comimos unas quesadillas buenísimas, pero enseguidita empezaron a hacer su efecto. Ajá. Y lo único que había son letrinas. Y eran de madera con techo de lámina de asbesto. Y bien caliente. Entonces imagínate el calor. Ajá. Más el olor que se acumulaba ahí adentro. Todo fermentado ahí. Ajá, entonces tú sudando. Y luego... ¿Y con qué le echabas? ¿Había ahí acerrín o tierrita? Nada. O sea, una vez que terminabas tu asunto, ¿qué le echabas? Nada. ¿Ahí se quedaba? Ahí se quedaba. O sea, nada más había papel y el papel también va para allá, para el hueco. Y entonces estabas como que queriendo no tocar nada, sudando así como marrano. Y así diciendo, Dios mío, ¿por qué estoy en este infierno? ¿No? Entonces, si algún día se quejan de los servicios que tienen, de verdad, métanse una letrina y van a valorar lo que es tener un baño, un váter, como dicen los españoles, en su casa. Sí, es muy feito. Y contrariamente a lo que se piensa, Clau, fíjate que esta parte de la higiene y de los baños realmente tiene 2 siglos, no tiene tanto. O sea, como tal... Con la tecnología, digamos, más acercada a lo sí, que tenemos hoy día. Vamos a hablar, así es. Años. Tiene casi 200 Ajá, años, sí. 2 siglos de que ya tenemos lo más cercano
a los drenajes, al alcantarillado y demás. Realmente fueron los árabes en la Edad Media quienes inventaron los baños públicos. Ajá. Y luego pues bueno, obviamente eran los que iban ahí. Los drenajes y el alcantarillado ya existían desde Ah, sí, desde la Roma. Sí, pero lo utilizaban de otras maneras, ¿no? Pues bueno, te digo, anteriormente al siglo XX la higiene tenía como un enfoque un poquito distinto, ¿no? Vamos a pensar que la gente pues era un poquito sucia y el baño diario no era una cosa común, ¿no? Vaya, entendiendo el baño como el sumergir en agua o el limpiar completamente el cuerpo, ¿no? Vamos a entender que así es como baño, ¿no? Dicen que el baño originalmente es de origen romano, lo que decías por ahí, sí. Pero hay quienes afirman que es bizantino, ¿sí? Pero y que a su vez viene ahí y que a su vez lo imitaron los griegos. Ya ves que por ahí venía. Se dice que desde la Edad Media los baños se utilizaban, como te digo, no solamente para lavar el cuerpo, sino que también era pues para embellecerse. O sea, tomabas un baño si tenías lo que hacemos también en la actualidad. O sea, a veces no lo haces por salud también. Si en la cuarentena ahorita que hemos estado, también yo creo que ha habido un buen ahorro de agua, ¿no? No sabemos. Yo creo que sí, o sea, con este home office, la verdad es que sí hay gente que de repente decimos, si no salí, no salí. No, fíjate, perdón, antes de que siga, dato curioso. Justamente ayer escuchaba, ya ves que Ashton Kutcher, este actor, está casado con Mila Kunis. Sí. Ah, bueno, pues que ellos generalmente no se bañan. Ajá. Dicen que se bañan cuando es necesario y que a sus hijos, que solamente cuando ya los ven así como muy mugrosones, ajá, es cuando los bañan. Y Ashton Kutcher dice que para él es suficiente lavarse, digamos, este baño vaquero, ajá, de entrepierna, axilas y cara. Y sus palabras, cito, es la cara solamente cuando está saladita. Guácala, pues todas las mañanas está saladita. Entonces, para que veas, Ashton Kutcher y Mila Kunis no son tan afectos a ahorrar agua. Los hijos de Johnny Depp y Johnny Depp se ve bien puerco. Las niñeras se han quejado de que los niños no se bañan todos los días y así. Bueno, hay médicos que incluso en la actualidad, bueno, no médicos, pero dermatólogos y algunas personas que dicen, sí, el cuidado de la cara sí tiene que ser diario, porque la cara produce mucha grasa dentro del, o sea, el cuerpo. Y luego te estás tocando. Y te puedes contaminar, entonces por eso de ahí los barritos y los puntos negros. La cara sí se tiene que lavar todos los días, pero en cuanto al cabello y al cuerpo, sí a veces recomiendan, sobre todo en el cabello, que puedes, o sea, se vale que dejes pasar al menos 2 o 3 días y luego ya te lavas el cabello. También depende qué actividad hayas tenido, ¿no? O sea, si fuiste a jugar básquet y sudaste todo, pues sí, lávate el cabello, pero si no, si estuviste en casa, como dices, haciendo home office y así, y no te expusiste a smog y cosas de esas, pues a lo mejor el cabello sí aguanta que quede sin lavar 2 días o 3 días, ¿no? Dependiendo, pero sí es mejor bañarse la mayor cantidad de veces. Sí, lo recomiendan posible. Y bueno, y actualmente acuérdate también que los jabones y lo que utilizamos es por lo que se nos puede pegar de fuera, sobre todo te digo, en esta época de pandemia que estamos viviendo, pues es muy común que nos pidan que lavemos manos y demás, el mentado protocolo de desinfección, que llegues a tu casa, te bañes y ya luego, órale va, ¿no? Por lo que puedas traer que se te haya pegado. Es que en las manos sí se te pueden pegar muchas cosas, pero por ejemplo, sí, o sea, otras partes del cuerpo no están tan expuestas, que están protegidas por ropa, creo que protegidas sí. Entre comillas, Bueno, es que no están expuestas directamente a un contacto o directamente a que algo te caiga ahí, o salvo que te embarres de popó de pájaro o algo así. Entonces, sí puede ser que, bueno, mudas de ropa y puedes aguantar. De hecho, la piel produce unas enzimas necesarias para la misma protección de la dermis. Entonces, incluso dicen que si te llegas a bañar 2 o 3 veces al día, estás eliminando esas cosas que te puedan ayudar. Que te ayudan. Y fíjate, de hecho en los tratados de medicina medievales se recomendaba el baño y que se hiciera con regularidad para tanto en baños públicos como los que podían hacerlo en propia casa, para precisamente tratar de estar un poquito más sano. Y estos baños públicos también, a los que te digo, que si ustedes vieron Game of Thrones, digo, era un baño privado donde entra Brienne de Tarth. Era como una taza con una vacinica. Era como closet con una vacinica prácticamente. No, pero me refiero a los baños públicos donde se podían bañar. Ah, donde está platicando aquí con... por eso. Era como una pequeña alberca
y eran lo que conocen como baños turcos también Sí. actualmente. Entonces era mucha gente que entraba ahí y varios estaban al mismo tiempo básicamente enjuagándose, ¿no? Porque Sí, no era tanto como en que remojo, porque en no era remojo, tampoco que se estuvieran tallando con jabón. que te tallaras o demás. Y estos baños, pues no nada más eran para salud, sino también eran recreativos y a veces también eran para hablar de negocios o tratar, que después Política, cambiaron, ¿no? cuestiones sociales, sí. Así es, bueno, te digo, y si había cercano a ciertos asentamientos humanos, ríos o demás, también lo podían hacer ahí, que es donde se daban los baños. Se cree que existieron varias casas de baño que eran necesarias en centros urbanos, cercanos de centros urbanos, donde pues además se les daba cierto prestigio, ¿no? ¿Por qué? Porque no eran a veces accesibles a toda la población. Sí, no, era de la clase media. De la clase alta media o para media arriba. alta. Ajá. Te digo, y como bañarse no era como el pan de cada día, pero sí al menos hacían lo de las partes más susceptibles de mancharse, que eran cara, manos, axilas, pies y obviamente las partes íntimas, que sobre todo se hacía cuando se regresaba del trabajo o antes de acostarse, y antes de acostarse para no manchar las sábanas o la cama, no en general, y que de ahí normalmente lo vemos también en las películas de western, que salen los vaqueros y les pasan una charola, toman un paño, y es por eso el baño vaquero, ¿no? Cara, o el de avión, sí. el de alas, avión y motor, ¿no? Dicen por ahí, y rápido, y ya te ibas. Entonces, pues bueno, esos son parte de los orígenes, que lo va a ver, échale. A ver, yo traigo, primero, como estábamos en la Edad Media, o sea, en las cuestiones de las costumbres en cuanto a la limpieza o a la higiene de la Edad Media, se dice, y hay muchos mitos al respecto, porque en realidad no había suficiente información en el momento en el que se generó toda esta digamos, idea de cómo era la limpieza en ese entonces. En el caso de las bodas, había un mito en donde surge que el origen de esta tradición del ramo nupcial, que ya ves que la novia trae su ramito de flores y bla, 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 que ahorita es prácticamente decorativo, pero dice que nace de acuerdo al tufo que destilaban las contrayentes de aquella época, de manera que la fragancia de las flores y las rosas ayudaba a mitigar el hedor, en ese importante día. Se decía que por costumbre las nupcias se celebraban en primavera porque el baño anual tenía lugar en mayo. Entonces, pues había esta costumbre o esta idea. El baño anual. Ajá, de que solo se bañaban una vez al año. Y en esa, casi siempre era en mayo porque era el periodo en el que estaban más calientito el ambiente. Y entonces las fuentes naturales de agua pues estaban un poquito más templadas. Porque era primavera, todavía no llegaba verano. O sea, la ventaja es que no es el máximo calor, porque en verano, olvídate, ahí sí venía el mosquerío, ¿no? Por todos lados. Sí, o sea, hay varias... no es la única, ¿no? Hay varias relacionadas. A ver, es que incluso, bueno, si nos posicionamos en un lugar geográfico dentro de la Edad Media, estamos, imagínense, Europa. Entonces, pues en ese entonces la temperatura era muy alta en invierno y en primavera como que medio empezaba a calentarse un poquito, pero por eso decía que se bañaban hasta mayo. Porque en mayo estaban las condiciones climáticas, digamos, perfectas ideales para que te bañaras sin un problema de tener una pulmonía o de enfermarte por haberte bañado en aguas tan gélidas. Que te hubiera tocado en invierno, ¿no? A lo mejor. Entonces decían que se bañaban una vez al año y normalmente las bodas por eso se realizaban entre primavera y verano, porque así la mayor cantidad de invitados se habían podido bañar y podían ir más fragantes, ¿no? A la fiesta. Entonces, menos hediondo. Menos hediondo. Entonces, eso daba como que pie a que los contrayentes y los invitados pues llegaran con un olor más agradable dentro de lo que cabe. Se dice que incluso la reina española Isabel la Católica, que si te acuerdas pues es precisamente la que financió a Cristóbal Colón para venir a explorar América. Bueno, ella se jactaba incluso de haber tomado solamente 2 baños en toda su vida y decía que el primero se lo habían dado el día de su nacimiento, pues porque la limpiaron cuando nació, ¿no? Y el segundo antes de su boda con Fernando el Católico.
Entonces, y ella lo decía así como un orgullo, ¿no? Así como de, yo nunca me he bañado, solamente 2 veces. Entonces, hay una historiadora que dice que esto de las bodas en primavera y que bañarse solo una vez al año es solamente un mito, que ha encontrado registros en donde incluso se estipula que las bodas se realizaban en cualquier momento del año, pero que no se sabe qué tan limpios llegaban todos a la ocasión. O sea, las bodas se realizaban así fuera invierno o lo que sea, pero no había un... No garantizaba la No hay un escrito en donde el historiador o el cronista dijera, pues esta boda en diciembre estuvo muy hedionda porque todos llegaron sudados y socrosos. O sea, pues no, simplemente se registraba que a fulano y mangano se casaron y se acabó, ¿no? Y fueron además, 20 gentes y ya. Yo creo que nadie quería registrar en la Edad Media en esa época así como decir, sí éramos bien hediondos. No, porque aparte de los que se la casaban, boda apestaba era como a sobaco, a pazuco. la gente de la élite y eso, no les vas a decir, ay, estaban bien sucios todos. Y todo olía a muerte y destrucción. Entonces, dicen que el temor al baño, porque bañarse era generaba miedo en la población, porque pues ellos pensaban que bañarse debilitaba el cuerpo. Incluso, por ejemplo, Juana I de Castilla, que también es conocida como Juana la Loca, que fue hija de Isabel la Católica, la que decía que nada más se había bañado 2 veces en su vida. Juana decía que ella tenía una afición particular a bañarse y lavarse el pelo. O sea, a diferencia de su mamá, ella sí era relativamente limpia para la época. O sea, sus baños eran constantes y su limpieza era más regular que lo de su familia. Tanto así que su esposo, al que le decían, era el rey Felipe el Hermoso, porque ya ves que en ese entonces era así como que el rey Eduardo fulano de tal, el breve, el buena onda, el sanguinario. Entonces, sí, pues Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Él temía que Juana llegara a enfermarse por bañarse tanto. O sea, él así como de, Juana, te estás bañando mucho, me preocupas. O sea, ¿qué tienes? Te hacemos una intervención. Entonces ella como que decía, soy adicta a los baños. Pero también tuvo que ver con que Juana pues creció como queriendo ser completamente lo opuesto a su mamá. Entonces como que ella dijo, bueno, mi mamá no se baña, es bien cochina, entonces yo sí me voy a bañar. Entonces, ya investigando un poquito más sobre ella, me encontré su biografía y se me hizo muy padre. Luego haremos un especial de Juana la Loca nada más. Pero en este caso, bueno, era el hecho de que ella sí se bañaba y sí hay registros de que tenía incluso sirvientes que se encargaban de cepillarle el cabello, de tallárselo con hierbas olorosas, o flores, lavanda, polvo de rosas, para que oliera mejor. ¿Y sabías que dónde se encontraban los baños? Generalmente los que sí podían tener, o se daban el lujo de tener un baño que era realmente una tina en su casa, ¿en dónde estaba colocada? Al interior de su habitación. En la cocina. ¿En la cocina? Porque era más fácil acceder al fuego para poder calentar el agua. Por eso entonces, si has visto que normalmente, o si tenías sirvientes que te pudieran llevar el agua, acarrearla calientita, pues lo tenían en una habitación. Pero normalmente quienes se podían dar el lujo de tener un baño, una tina en su casa, la tenían cerca de la cocina. Otra vez, depende del nivel socioeconómico de la persona. Sí. Porque si era un comerciante o un hacendado, un terrateniente, puede que sí, a lo mejor algunas de sus familiares se bañaran en la cocina, pero los que eran así super top, sí lo tenían la tina en su recámara, sí, adentro de su sobre recámara. Todo la tenían en invierno en la cocina y luego ya la movían. Bueno, y regresando a lo del temor al baño, la historia, los historiadores de la Universidad de Londres, llamada Catherine Harvey, ella dice que no está de acuerdo con todo lo que creemos respecto a las costumbres de higiene en la Edad Media, porque incluso en un artículo en donde ella dio una entrevista a la BBC, explica que las personas sí se bañaban en la Edad Media, pero que en efecto existía un temor infundado entre las masas preocupadas que creían que demasiados baños debilitarían el cuerpo. Incluso se llegaron a encontrar escritos del rey Alfonso VI en donde él mandó destruir todos los baños de su reino en el siglo XI. Después de varias y severas derrotas entre los ejércitos musulmanes porque sus soldados se habían debilitado a causa de tomar baños en las termas. El rey Alfonso VI creía que había perdido todas estas batallas porque estaban muy limpios sus soldados estaban limpios, así como de ¿por qué se me fueron a bañar estos cabrones? No, los quiero hediondos. Entonces, acuérdate, el rey Alfonso fue un rey de España. España fue una zona que se peleó mucho por precisamente esta onda de las cruzadas y todas las invasiones musulmanas y orientales. Entonces él
dijo, los musulmanes tienen una costumbre de bañarse muy seguido, desde siempre la han tenido. Incluso son precursores de los sitios de los baños públicos y demás. Y de mantenerse las barbas limpias y recortadas y demás. Entonces, el rey dijo, no, estas costumbres del diablo de los musulmanes, me están afectando a mi ejército, entonces destruyan todas esas chingaderas, y mandó, demoler todos los baños públicos existentes. Y él le atribuía eso. Esta parte de la historia se registró por orden del rey Alfonso X, que fue descendiente del rey Alfonso VI, y él encontró que, bueno, su antecesor pues se había equivocado y había destruido todas estas cosas. Entonces él dijo, no, es que no es culpa de los baños, o sea, no es culpa de la limpieza que haya perdido, o sea, probablemente fue, o más bien, mala estrategia militar, o no abasteció lo suficiente a sus soldados, y eso causó que perdiera estas batallas. Entonces Alfonso X recupera y respeta los restablecimientos de las termas para la higiene del pueblo. Una terma es prácticamente un baño público, como decías, en donde puedes tener un remojón en una tina o en una pileta muy grande, en donde caben a lo mejor 20 o 40 personas, y también hay espacios para masajes, y te ponían bálsamos. Era como un spa muy primitivo, la terma. Entonces, de ahí, por ejemplo, de los primeros registros que existen, Carlomagno, que es el primer rey carolingio o rey de los francos, de 1742 al 814, o sea, estamos prácticamente antes del siglo X, se dice que era tan aficionado a bañarse que hizo construir en su residencia en Aquisgrán, en el oeste de Alemania, ciudad reconocida por sus manantiales, que actualmente llevan incluso las termas el nombre de Carolus de Aquisgrán. Que es así como Carolus en honor a Carlomagno. Ajá. Él tenía un palacio, él lo mandó construir ahí, y el palacio era un complejo tan grande que tenía pues su sala de trono, su área de trofeos, sus caballerizas, sus habitaciones principales, las salas familiares, el área de baños, que era un área amplia, pues porque era para toda su familia y aparte para la corte y demás, y tenía un área externa que eran sus termas particulares, y él tomaba baños todos los días, tan así que él vivió hasta los 72 años, cuando el promedio de vida de ese siglo era aproximadamente entre 37 y 52 años. Sí, o sea, si habías llegado a los 40 era así como de ya estás súper viejito. Ya hueles a muerto, sí, ¿no? Ya. Y él vivió hasta los 72. Muchos historiadores bueno, aparte de que el señor comía muy bien y se protegía todo, pero dicen que parte de su longeva vida se debió a sus cuidados y a la higiene que tuvo por el palacio, que tenía precisamente todas esas necesidades, o cubría sus necesidades. Los médicos recomendaban el baño para dos condiciones distintas. Una, para resfriados, o dos, para las piedras del riñón. O sea, si tenías piedras del riñón, pues tome un baño y a lo mejor se mejora, ¿no? Del resfriado ponle que sí, ¿no? O sea, porque pues como traes el virus y estás todo mocoso y eso, pues bañarte seguramente aliviaba más rápido la enfermedad. Pero arbitrariamente algunos médicos contraindicaban en caso de una epidemia, que fue lo que pasó con la peste negra. O sea, nadie se bañaba, había demasiada suciedad y el virus se propagó, que es lo que también está pasando con el COVID. O sea, que es que la gente no tiene los cuidados necesarios de lavarse las manos y demás, y pues están tocando cosas, la cara, la boca, y ahí es cuando se empieza el contagiadero. Están tocando a otras personas después de tocarse la boca y así. Y entonces, probablemente personas que estaban contagiadas. Eso también facilitaba pues que las epidemias surgieran, sobre todo en este momento tan oscuro de la historia, o reconocido pues como el oscurantismo, que es la Edad Media. Entonces, ellos, los médicos, creían que los poros al bañarte se abrían, y eso facilitaba la entrada de las enfermedades al cuerpo, y por eso los prohibían. O sea, si hay una pandemia, no te bañes, o sea, enciérrate, pero no te bañes. Otros médicos sí recomendaban el baño periódico y la limpieza corporal al menos cada 3 semanas, o sea, un baño al mes. Se sugería el uso de agua con infusiones de hierbas medicinales y plantas aromáticas. O sea, ya venía por ahí una intención de sus juice desde mucho antes, ¿no? O sea, porque eran aceites, eran demás líquidos con plantas y con flores, y pues yo me imagino que salía oliendo, no sé, a lavanda, a romero, o a alguna especie así de una plantita que huele rico. Ya en el siglo XII hay registros de polvos hechos de pétalos de rosa para el baño y manuales de depilación y afeitado del vello.
Aunque los baños, y con esto de baños me refiero prácticamente a la habitación como la conocemos actualmente, prácticamente no existían en el contexto ni de las viviendas ni de los palacios. Entonces se proporcionaba en la población a pie, al menos en la clase, perdón, en la clase alta, Ajá. como no existían unos cuartos de baño, lo que sí se les proporcionaba en las habitaciones a la gente de la clase alta era una vasija con agua limpia, donde podían lavarse manos, rostro y cuello. O sea, tenían ahí su trapito, su toallita, y ese era su baño. Y sus axilitas y sus lo hacían partecitas. en la mañana. Ajá. Entonces, pues ya si ya me voy a dormir y chalala, y sí te dejaban agua como para beber, pero no para bañarte, ya dormías y todo, y te dejaban aparte una basinica. Y esa basinica era tu baño, porque no te ibas a salir del castillo hasta el cerro o el prado ese a hacer popó, ¿no? O sea, lo hacías en la basinica. Y ahí viene lo de agua, ¿sí sabías? Sí. Ahí viene lo de la expresión de aguas, ¿lo ibas a mencionar? Sí, un poquito más adelante, pero entonces tienes una basinica en la noche. Si en la noche te daban ganas de hacer pipí o popó, debajo de la cama sacabas esa basinica que es nada más como un platito, bueno, era como un platito. Mi abuelo tenía con una, asa. Mi abuela también tenía. Mi abuelo tenía llegó a tener. Abajo de eran su como cama. de peltre, ¿no? Bueno, yo ya las vi de peltre. Ajá, como de peltre, como las buenas eran de cerámica. Pero esas eran de peltre, ajá. Sí, yo me imagino que en la Edad Media eran de cerámica o de barro. Y era la costumbre de tenerla abajo de la cama. Ajá, debajo de la cama. Aunque tuvieran baño. La usabas. Tenían su basinica. Bueno, sí, ahorita ya en siglo XX y XIX sí ya había baños, pero en la Edad Media no había nada. No. Ni siquiera el cuarto de baño ni el closet de baño, que luego vamos a ver por qué se llama closet de baño. Entonces, estaba la basinica, tú sacabas la basinica, hacías pipí o popó en ella, la volvías a meter abajo de la cama y te dormías, ¿no? Con así el aroma así rellenando el espacio. Entonces por la mañana llegaban obviamente tus sirvientes, te despertaban, te llevaban tu vasija de agua limpia para que te lavaras la cara. Y se llevaban la basinica. Y se llevaban la basinica. Obviamente los palacios y todos estos lugares que tenían basínicas no tenían alcantarillado. Entonces, pues solamente por una ventana o lo aventaban al potrero de los animales, pero si estabas en una zona, digamos, más o menos urbanizada, que tenía calles o otros vecinos, lo único que avisabas era agua va o aguas. Y era porque pues, ibas a aventar abajo había transeúntes y tú ibas a aventar pipí y lo que viniera en la basinica, ¿no? Ya ves, en los estadios se conserva esa bonita tradición medieval. Y en los conciertos del Corona Fest también. A mí me tocó una vez mi primer concierto y me aventaron un vaso con miados. O sea, fue... Era cerveza tibia. No, era asqueroso. Yo sé que no era cerveza. Yo sé. Fíjate, déjame hacer un breve. Porque llevas en el siglo XVI, si no me equivoco por ahí. ¿De qué pasó en el siglo XII? Ahorita que decías de los... Estaba en el siglo XII. Ah, ok, pues en el siglo XII precisamente fueron las mujeres quienes se preocuparon un poquito más como por la higiene y en parte la belleza. Y fueron quienes empezaron a desarrollar jabones y pastillitas para aromáticas para el baño, para empezar a hacer un poquito más de cuidados y empezaron a transmitir esta costumbre de manera oral a las siguientes generaciones. Y también empezaron a desarrollar perfumes, ungüentos, cosméticos y se preocupaban, te digo, de la higiene en general. Empezaron a preocuparse de la higiene bucal, del cepillarse el cabello y también de la depilación. Fueron las mujeres. Entonces, gracias, porque si olemos rico, es a ustedes. Es para las mujeres. No, y también la salud dental, porque era una cuestión de estatus, tener tu dentadura completa y bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Algunas sí los tenían muy amarillos, pero las tenían completas y ya eso bastaba para que tuvieras así un estatus más alto. Para la clase media, por ejemplo, que no tenía ni sirvientes, ni basínicas, ni nada, habían baños públicos que mayoritariamente se tomaban de noche. ¿Por qué de noche? No encontré muy bien el dato, pero estoy casi segura de que porque era el momento en el que ya se habían desocupado de sus actividades diarias, su trabajo o las cosas que tenían que hacer. Entonces, Juan I de Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XII, viajaba con una especie de bañera de madera y un sirviente para que lo ayudara a bañarse. Se dice que tomó alrededor de 10 baños en un periodo de 6 meses. Y su descendiente Eduardo III, también en Inglaterra, compró en 1351 una grifería especial para su cámara
de baño en Westminster, que disponía de agua fría y caliente. Y ya estamos hablando de que para el siglo XII, que alguien tuviera agua fría y caliente y unas, digamos, un lavabo agua con corriente. llaves, agua y caliente, además. Ya era como un avance. un baño japonés de esos que te vienta un bidet. chorrito de agua. Era como tener wifi, ¿no? Tener luces y o sea, güey, era tecnología agua de punta. Ajá. Pero pues solo lo podía tener el rey. Obviamente. No cualquiera podía. Y aparte imagínate, me quiero bañar, no es así como de prendo el boiler y ya. O sea, ellos tenían que prender una caldera y tenían así que echarle y lo que te digo, tenían que acarrear los sirvientes, todo el rollo. Pero sí. bueno, estamos hablando de que tenía como 50 empleados nada más para que él tuviera su agua caliente en su habitación de baño, ¿no? Para el resto de la población, que no era rica, ni reyes, ni nada, y que eran prácticamente de la clase baja, solo se bañaba cuando se podía. O sea, no era así como de bañarse era un lujo. La mayoría de las veces estos se bañaban en ríos o en lagos cercanos a sus viviendas, si es que contaban con una cercanía de un lago o un río. Ya tener un río era como súper genial porque pues prácticamente era el agua corriente de los pobres, ¿no? Así como de, sí, me está llegando un chorrito de agua. Pero se sabe que, por ejemplo, en París, alrededor del año 1200, había al menos 32 baños. A diferencia de lo que pensamos de que no, seguramente hacían en cualquier lado y bla, bla, bla. No sé, sí tenían la infraestructura. Incluso el filósofo, profesor, erudito y religioso inglés Alexander Neckham, que vivió entre 1557 y 1217, durante su estadía en la escuela de Petit Point en París, se quejaba de los gritos de la gente que escuchaba hasta su habitación. El grito era siempre el mismo: ¡los baños están calientes! Entonces, él vivía cerca de una terma y pues obviamente en las termas había piletas de agua fría y piletas de agua tibia y caliente. Entonces la gente que se metía no sé, a lo mejor se aventaban una bomba en la pileta caliente y gritaban, está muy caliente. Entonces pues, estaba como hirviendo prácticamente el agua. Entonces de cuenta que no había una forma de regular la temperatura ni de saber. Pues no. Entonces ellos nada más le ponían y echaban el agua caliente. Ahí va. Entonces siempre estaba la grita y él siempre siempre registró ese grito porque pues como se convirtió en cronista e historiador, él eventualmente mencionó esta anécdota en sus registros. Otro aditamento que revolucionaría los baños y de los que se tiene registro desde el siglo IX es el jabón. Es lo que te decía, que normalmente se hacía con ceniza, la parte del jabón. Y fíjate, hablando ahorita de los baños y demás, de por qué empezaron a disminuir estos baños públicos, hay 3 teorías al respecto. La primera es que los moralistas y en especial pues la gente de la iglesia empezaron a querer cerrar los baños y entapar los cuerpos desnudos, porque pues obviamente la idea del pudor en la Edad Media y el Renacimiento no es igual a la que surgió después en el siglo XX, ¿no? Y que además que el baño era por disfrute, no era por necesidad. Entonces estabas haciendo un acto de placer. Entonces, como no era necesario y lo hacías por puro placer, pues era pecado, ¿no? Que lo estuvieras haciendo por placer. Pero es que se me hace un retroceso tan horrible porque desde los romanos y los griegos ya traían esa pues no como falta de pudor, pero más bien así como eso de me vale madre verte desnudo o verlo desnudo. Porque incluso había en las escuelas para los niños, en las palestras donde les enseñaban a luchar y el contacto cuerpo a cuerpo. ¿Cómo se llama lucha grecorromana, de hecho? Bueno, en las palestras les enseñaban a luchar a los niños y entonces luchaban desnudos. Y cuando terminaban, pues tenían toda esta infraestructura de que era como... Sí, pero también los griegos eran pedófilos es un estilo de vida. O sea, ¿estás de acuerdo que también yo creo que saciaban algo de su fetichismo? Los sacerdotes también son no, claro, pedófilos. No todos, pero sí los hay, o sea, sí se han dado casos. Y bueno, pues acuérdate que la iglesia siempre se ha dado sus golpes de pecho de decir que era inmoral. Pero lo más lógico de que se haya propuesto sus cierres era porque los baños durante el siglo XV hubo un aumento alarmante de promiscuidad sexual en los baños, que sucede o sucedía todavía en los 90s, hasta los 90s, porque ya han disminuido mucho eso de los baños turcos. Sí. Y se estigmatizó este rollo de que quienes iban a los baños turcos iban buscando un encuentro sexual. Entonces pues empezó a haber prostitución en los baños públicos,
Y eso pues no le parecía ni a los morales ni a la iglesia. Entonces la mejor forma de combatir lo que encontraron las autoridades fue la de separar a los hombres de las mujeres, que lo habíamos platicado, ¿te acuerdas? Ujú. Que los hombres podían estar desnudos Ajá. tomando un baño y las mujeres tenían que Tenían que usar o al un menos una ropaje toalla, un especial. ropaje, ajá, para hacerlo. Que también lo que te decía, los hombres pues no estaban exentos de buscar los servicios de jovencitos en esos baños. La segunda teoría de por qué empezaron a cerrar estos baños es porque había algunas enfermedades que afectaron a Europa, como la peste negra, Ujú. que lo habías mencionado, y la sífilis. Y se creía que los baños eran un punto de propagación Eran un de estas conductor. enfermedades. Y Bueno, sí, sí, ¿no? es obvio, porque si tú traes algo y lo sueltas y no hay nada y hay 40 gentes en el mismo, Sí. pues vas a agarrar y que te eches un buchecito de lo que... No, aparte no había filtros, ¿no? O No, sea, no eran obviamente. albercas, eran piletas, ¿no? No, Seguro con y aún lama así y todo. también es lo que te decía, que cuando practicaba natación, una de las enfermedades más El comunes pie de era el pie de atleta. atleta. Aunque tuviera cloro y lo que fuera, salías y de todos modos había puntos donde a fuerzas pisabas sin sandalias o algo, y el pie de atleta es una cosa bien difícil de quitarte. Ahora imagínate, esto ya con tecnología actual. Sí. La tercera razón por la cual probablemente los baños públicos empezaron a cerrar fue por el consumo excesivo de agua y de leña. Ajá, Esto sí. es porque... Se empezaron a acabar los bosques. Así es, pues empezaron, ¿no? Y necesitaban leña para otras cosas, ¿no? En España, por ejemplo, los usaban para hacer barcos. Ujú. Y entonces decían, no, prioridad es hacer guerra y barcos que agua calientita. Que hay Se que me tener agua aguantan. calientita. Sí. Entonces, unos se cerrarían, te digo, unos baños por los escándalos públicos, y otro porque también la gente empezó a dejar de acudir y por cualquier motivo, O X también, motivo, empezaron a si la tener iglesia menos... empezó a hacer todo Ujú. argüende de no, porque es lujuria. Y otros pecado. pues obviamente empezaron a cerrar porque tenían escaso mantenimiento, Ujú. falta de condiciones de higiene y demás. Entonces empezaron a hacer puntos ya como tugurios, ¿no? Sí. Entonces esas fueron algunas de las razones por las que empezaron a disminuir los baños públicos. Mira, sobre eso que mencionabas de la iglesia, incluso encontré que el fraile Luis Escobar afirmaba Ajá. que los baños eran lujuriosos, delicados y viciosos. Y entonces para él, entre más sucio, más penitente. Y esto fue una corriente que no solamente influyó en toda Europa, porque incluso hay casos como el de Santa Margarita de Hungría, que se negaba a lavarse el pelo para que los piojos la martirizaran. O sea, era así como era me su acordé forma de de... los Opus Dei, ¿no? Ya ves que Ajá, se ellos se flagelan. lastiman para purificarse. Ajá. Y también está el caso Mediante de... el dolor purificas Ajá. los pecados del alma. Está el caso de Thomas Becket, que era un fraile que fue asesinado, y al ser preparado su cuerpo para el funeral, los monjes descubrieron que su ropa interior estaba llena de piojos y pulvas, lo que lo interpretaron... Eso no se llaman piojos y pulgas, se llaman ladillas. Bueno, ellos lo interpretaron como una especie de penitencia y lo propusieron como santo. Dijeron, no, Oye, él estaba martirizándose, tiene que Déjeme ser le santo. explico que Era un cochino. si tienes lo que piensas que son piojos en la zona genital, se llaman ladillas y son transmitidas por una enfermedad sexual. O sea, Así se es. transmiten solamente por contacto sexual. Entonces, si estaba jugando espadazos con algún monaguillo, seguramente ahí se le contagió. Y imagínate, eres un santo, el santo con ladillas, porque Pues, tenía él se martirizaba por la paz del mundo. Claro. Sí, yo tengo sífilis porque me quiero martirizar. Tengo gonorrea porque voy a purgar mis pecados. Sí, señor, se la vamos a comprar, ¿no? Bueno, es en el caso de los, digamos, que estaban metidos en la iglesia, las monjas y frailes sacerdotes, pero recordemos que la gente más humilde dormía sobre pilas de paja, y estas fibras son propensas a acumular insectos. Entonces, además, supongamos que estas personas solo tenían una muda de ropa. O sea, tener más ropa era un lujo. Entonces un campesino no iba a tener así como que 15 cambios de ropa. Si a lo mucho podían darse el lujo de a lo mejor comprar un par de calzones más y una camiseta o una camisa, ¿no? Y por lo regular era solamente la que llevaban puesta, la que tenían. Aunque no estuviera entre sus prioridades comprarse más ropa, sí estaba entre sus posibilidades al menos limpiarla, la que tenían, ¿no? Esta limpieza de la ropa pues era obviamente labor de las mujeres, mantenerla cuidada y almidonada y así. Entonces eran ellas quienes los lavaban periódica y efusivamente. Se dice que para quitar bien la suciedad de la ropa se usaban cenizas de madera Ajá. y orina.
Y ya ves que la orina tiene ciertas propiedades, Tiene amoníaco. entonces, probablemente, pues sí, no sé, no encontré si era orina humana o orina de animal, Ok. porque incluso para hacer algunos pigmentos se utiliza orina de vaca, orina de caballo, pero no sé si era orina de animal. El caso es que ponían la ropa en remojo entre cenizas y pipí. Con chis. Colocaban la prenda en remojo y después la apaleaban con unas barras de madera y después la sumergían en tinas a la orilla de los ríos y por eso se convirtieron muchos en lavaderos públicos. Todavía en el siglo XIX, y te estoy hablando casi principios del siglo XX, en México, la ropa se seguía lavando en los ríos. Incluso hay algunas piedras que tienen como esta forma de lavadero de tantas veces que estuvieron ahí tallando la ropa las mujeres, ¿no? Y pues ya después de lavarla o de enjuagarla en el río, que era el agua más limpia que tenían a su disposición, pues ya la colocaban a orearse al sol y era como que lo más limpio que podían tener en esa época. Olvídense de, ¿cómo se llama? Jabón en polvo, jabón líquido, estas bolas suavizantes. Ajá. No, nada Entonces de eso. no creo que hubiera olido bien la ropa limpia, aunque estuviera limpia. Fíjate, ¿qué pasó entonces cuando empezaron a cerrar estos baños públicos? A partir del siglo XVI, pues la gente ya no se lavaba tan constantemente. ¿Y qué sucedió? Pues empezaron a usar perfumes para ocultar los olores, los malos olores. Que es algo que encontramos en muchos libros de texto o que nos contaban desde la primaria, ¿te acuerdas? Donde se sigue fomentando la falta de higiene en Europa y en la edad moderna, que se sigue diciendo pues que es un estigma, un cliché que se tenía mucho también de los franceses, ¿te acuerdas? Que por eso son los mejores perfumeros, quienes hacen los mejores perfumes, los franceses. Entonces, aunque los baños dejaron de utilizarse con la frecuencia que se utilizaban en siglos anteriores, los baños públicos, no significa que la gente dejara de limpiarse, sino que en las casas ya empezaba a haber más tinas, lo que te decía, y recipientes para el aseo con agua, ya fuera fría, caliente o pues tibiecita, ¿no? Y es cuando empiezan a aparecer nuevas normas de higiene. Ya empiezan a decir médicos, filósofos y moralistas que de la primera mitad del siglo XVI empezaban a recomendar una limpieza exhaustiva de determinadas partes del cuerpo y que no se utilizara el baño de cuerpo entero de forma habitual. Ajá, por el miedo que le tenían. Todavía en esa época, ¿no? Había como peros y ciertas condiciones, ¿no? Como la temperatura del agua, el tipo de agua, cuándo utilizarlo para ciertas enfermedades, cuándo y cómo, y a qué hora se debía permanecer dentro, o sea, cuánto tiempo debería ser permanecer dentro del agua. Y no bañarse, decían, con agua caliente o con vapor, ya que a través, lo que decías, ya que a través de los poros de la piel se accedía a todos los órganos y se podría contraer determinadas de enfermedades. O sea que si estabas, por ejemplo, en estos baños de vapor, tus poros se abrían tanto que le podías dar paso a algunas enfermedades. Y es que era una creencia de los médicos que ellos pues pasaban y tú no te ibas a poner a cuestionar a un médico, o sea, no, seguramente pues no. Él sabe más que yo. Entonces... Obviamente, y sobre todo filósofos, ¿no? Que también en esa época se daba mucho de hacerles caso. Entonces ya después, en la segunda mitad del siglo XVI, se vuelve a recomendar el baño. Y aquí hay una cita que me gusta mucho de un escritor que se llama Juan Mal Lara, que escribió en 1568, haciendo referencia a los refranes de aquellos tiempos, y el refrán decía: hermosa es, por cierto, la que es buena de su cuerpo. Entonces es buenísimo, o sea, la neta, la que es buena, o sea, como incorrecto ya. La que es, sí, claro, ¿no? O sea, la que se limpia bien es hermosa. Y digo, pues sí, es más atractiva, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí cosificando el claro. Asunto de la mujer, ¿no? O sea, también el hombre más hermoso es el que también se limpia siempre. Y ya avanzado, te digo, en el siglo XVII, ya empezaron otra vez a popularizarse, los baños en los ríos, que pues mucha gente también ya lo hacía por diversión. Aquí todavía lo vemos, ¿no? Vamos al río. Vamos al río. Y fíjate, a mí se me hace bien chistoso porque... Hay gente que se lleva shampoo y ahí se baña. ¿Te ha tocado ver? A mí no, déjate de eso. Yo me acuerdo cuando me llegaron a invitar a algún río, me decían, vamos a bañarnos al río. O no te vas a bañar en el mar o así, te vas a meter a bañar, pero pues es a nadar, ¿no? Ajá. Para mí es a nadar. Y dice, ¿por qué me voy a meter a bañar al río si no llevo shampoo ni nada? Vamos a bañarnos al río. Es que hay gente que sí lleva shampoo. Pero en la actualidad, pues, o sea, se quedó esa
esa frase, aunque no vas a bañarte, te vas a dar un remojón, un chapuzón, vas a nadar, pero no te vas a bañar, ¿no? Entre tanto, y pues bueno, así el asunto de, que te digo, hasta el momento, en la segunda mitad del siglo XVI, que se volvió a recomendar, y ya te digo, en el siglo XVII otra vez que se popularizó en los ríos, los baños en los ríos. Yo traigo la breve historia del jabón. Échale. Es muy breve. Cuenta la leyenda que el jabón fue descubierto accidentalmente en Roma por las mujeres que lavaban su ropa en las aguas del río Tíber a los pies del monte Sapo. El río arrastraba una sustancia que bajaba mezclada con las aguas del río, que hacía que tanto sus manos como las ropas que lavaban quedaran mucho más limpias. Porque pues claro, si solamente usaban pipí, cenizas, pues es normal que cualquier otra cosa que le cayera pues sí dejaba más limpia la ropa. Entonces, encima del monte Sapo se efectuaban sacrificios de animales a los dioses, y la grasa animal se mezclaba con las cenizas de las incineraciones que eran arrastradas por el monte bajo las lluvias. Entonces se mezclaban y con otros materiales que componían el suelo arcilloso hacían una mezcolanza que al final, cuando llegaban a la base del río en donde como ellos una estaban pasta, lavando, ¿no? eso funcionaba mejor para lavar. Y esta sustancia compuesta por ácidos grasos, que es pues la grasa del animal, y el hidróxido de potasio, que es la ceniza y el agua, daban lugar al jabón. Y me acordé de Dr. Stone, porque ya ves que así empieza, ¿no? O sea, con los inventos más básicos, pero que han generado una revolución en la sociedad. En la humanidad, así es. El proceso químico que da lugar al jabón se denomina saponificación, y es muy probable que el origen de esta palabra venga justamente de ahí, del monte Sapo, igual que la palabra sapone, que es italiano, el jabón. Sapone. Pásame el sapone. Pásame el jabón. Suena albur. Sapone. Pásame el sapone, con la manita así. Así. haciendo puñito. Puñito. Luego, una curiosidad: en 1682 el rey Luis XV hizo guillotinar a 3 fabricantes cuyos jabones le habían irritado la piel. Ok, yo hubiera hecho lo mismo. Yo también. Sí, oye, tu jabón me dio sarpullido. Me salió ronchas. Mátenlo. Decapítenlo, no me gustó tu jabón, no huele a rosas como yo esperaba. Pero, ¿sabías que además del jabón y demás, también en el siglo XVI empezó a haber otro tipo de higiene que era la limpieza o aseo en seco? A ver, ¿cómo era? Ah, ok. Como la ropa blanca era la prenda más fácil de lavar y de secar, aparece, pues obviamente, prendas de fibras vegetales como el lino, el cáñamo, que tenían la virtud de frotar la piel y de limpiarla. Sí. Entonces, en el siglo X ya había camisas blancas y pues calzas o... ¿Calzones? No, son como... Las calzas son como los mayones. Ajá. O sea, de hecho a los leggings también se les llama calzas. O sea, para que te des una idea, como Robin Hood, las mallitas, sí. esas son calzas, ¿no? Sí, okay. Entonces, que son las medias que cubren las piernas, te digo, hechas con fibras de lino. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, estas calzas de la gente noble se forraban con cañamazo o estopa de cáñamo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita te voy a decir por qué. Más adelante los calzones o las bragas se hacían también de estopa de lino de cáñamo. En el siglo XV, los argüelles se hacían con los mismos materiales y también las camisas hechas de diferentes tipos de estopa. ¿Por qué? Porque ayudaban a absorber el sudor y demás, como eran como esponjitas. Como gasa. Así es, como una gasita. Entonces la gente que dormía desnuda en colchones, pues obviamente iban a manchar y demás porque pues era blanco. Sí. Entonces los colchones se hacían de lienzo de cáñamo y las sábanas de cáñamo de estopa. ¿Para qué? Para que fueran más fáciles de limpiar y empezar, te digo, a absorber. Entonces a mediados del siglo XVI y durante el siglo XVII, el mudarse de ropa blanca interior, que era camisa o calzones, se empezó a hacer frecuente y necesaria. Y además porque tenía posibilidades económicas y la podían mudar varias veces al día, porque lo que te decía, actuaba como una esponja y era de absorber el sudor. El secado, además. Ajá, y entonces ya era más fácil, ¿sabes qué? Me quito, haz de cuenta como los pañales de tela. Ajá, sí. Ya se zurró el niño, pues un pañalito de tela lo lavamos y tenemos varios pañales. Entonces ellos empezaron a ver esa forma de tener una mejor limpieza con ese tipo de prendas de esos materiales. Está chido, ¿no? O sea, si te pones a pensar, dices, ok, ya después obviamente pues yo creo que el cáñamo ha de haber sido medio que te irrita, tal vez,
o el lino. Pues para pieles sensibles puede ser que sí. Y ya después, pues obviamente empezamos a cambiar a otro tipo de prendas, ¿no? Algodón y ya las prendas sintéticas después. Pero fíjate, ahí empezó lo de las mudas de ropa y el por qué inteligentemente decir, bueno, pues nos cambiamos porque este ya está muy sudado, este calzón ya está muy sudado y va otro nuevo, ¿no? Y también por propia comodidad, ¿no? Porque también como que sentirte sudado... No, hay es gente horrible. Que no lo Yo soporta. me acuerdo de la doña esta que dice, a mí que me sude el culo, ¿qué? ¿No? Entonces sí, cierto, señora, yo le creo. Es horrible. Ya que use calzón de lino, señor. Donde tenemos temperaturas arriba de 35 grados casi todos los días, sí suda ahí feo. Mira, sobre la higiene dental está, por ejemplo, que para la limpieza se recomendaba frotar las encías y los dientes con polvos a base de hierbas como la menta y enjuagar con agua para después pasar un paño de lino. O sea, yo siento que si tenías una producción de lino eras muy rico, ¿no? Pues sí, lo utilizaban para todo. Con el paño de lino te limpiabas tanto las hierbas que ya te habías pasado como los enjuagues que habías hecho y hacía que tus encías y dentaduras se mantuvieran más limpias y olieran menos mal. En Gales la costumbre era frotar los dientes con brotes de avellano y frotar y secar los dientes hasta que brillaran. En la península ibérica se usaban cenizas de romero y un paño seco para limpiarlos. Incluso en algunos ranchos todavía, o bueno, hace muchos años, la gente acostumbraba quemar tortillas para sí es cierto, para con la que la ceniza de las tortillas la hacían polvito y se tallaban con el dedo las encías y los dientes. Clau, ¿no está de moda ahorita las pastas de dientes con carbón activado? Sí. Pues es, al final de cuentas está haciendo un carbón. Así es. Fíjate cómo... Entonces, por ejemplo, el Guy de Williac era un cirujano francés que recomendaba evitar alimentos con fácil tendencia a la putrefacción, o sea, las carnes, los guisos, o sea, él prefería, bueno, digamos que es un proto-vegetariano, no sé, y también sugería limpiarlos con una mezcla de miel, sal quemada y un poquito de vinagre después de comer. Por otra parte, el olor corporal había sido una preocupación constante, sobre todo en las mujeres desde las épocas inmemoriales, y existen registros de tratados, recetas y costumbres orales que pasaban de generación en generación para evitar que las mujeres olieran mal. Incluso existió en su momento una cirujana que se llamaba Trota de Salerno, que fue una médica italiana que vivió a mediados del siglo XII y que incursionó en la cirugía primitiva y la ginecología. Escribió uno de sus escritos que es conocido como la Trótula, que en realidad la Trótula es una serie de manuscritos escritos por diferentes autores, pero como ella participó en estos escritos, se le reconoce la autoría a ella, pero en realidad es una serie de varios artículos. Entonces ella en este tratado indicaba y recomendaba a las mujeres cuya transpiración fuera demasiado intensa que se limpiaran con un paño húmedo con una mezcla de vino, hojas de arándano y moras. También una especie de perfumito. Pero para tener eran mujeres que tenían como un exceso de transpiración. Transpiración, hipersudoración. No, es de lo que quería operarse. Sí, esta muchachita que tuvo, bueno, pues y a mí lo que se me hace raro es que sí la hayan tratado como médica, enfermera, o sea, ella realizaba cirugías, Pues para la época que le dieran ese respeto está chido, ¿no? Se me hace raro que no la hayan quemado por bruja, güey, escribía, sabía leer, daba recetas con un buen psicosas, entonces siento que estaba muy adelantada a su época. Al punto de entrar a la hoguera esa señora. Y dentro de los mitos que tenemos sobre la higiene de las mujeres, pues también hemos visto que por la gran cantidad de ropa que llevaban, porque ya ves que incluso hay unos videos, yo los estaba viendo el otro día, que era así como que la vestimenta tradicional en 1500 y eran como 15 capas de ropa, entre la ropa interior y luego las capas de ropa y luego el ropón y luego ¿te imaginas el calorón? Bueno, pero es que eran zonas en donde no hacía tanto calor. O sea, si te traes esa ropa así aquí, pues nos ahogamos, pero allá que sí está más templadito y frío, pues por eso tantas cantidades de prendas. Y por lo cual existe la leyenda de que hacían sus necesidades sin quitarse la ropa y que a menudo el enjuague bucal era su propia orina. Pero te digo, son mitos, o sea, no sabemos no hay con nada certeza, comprobado de eso. Ni hay un escrito, ni una fotografía de haciendo gárgaras con su pipí. Imagínate una ilustración de alguien haciendo gárgaras con la pipí. Sí, hay algunos como medio grabadillos y eso, pero pues están así muy feos. Dice, incluso que de los abanicos se piensa que estos artefactos eran usados para disminuir el calor y todavía los utilizamos. Sí ayudan para disminuir el calor, pero se dice que también eran útiles para mitigar el mal olor de las ropas sucias de la chica. Y es que como usaban tantas capas
capas probablemente si sudaban, Sí. la capa que se lavaba eran las 2 primeras capas inferiores en contacto con la Sí, piel. las más cercanas. Pero los vestidones y los ropones, esos se los volvían a poner así tal cual. No, y se además los que eran habían de telas quitado. finas también, o Y sea, muy como para pesadas. lavarlos. No era así como Ajá. que lo lavo y ahorita está en 2 horas, o sea, no. Sí, no estaban tan en contacto directo con la piel esos. Ujú, ujú. Y fíjate, o sea, también la parte de los abanicos que dices, se dice que conocemos muchas ilustraciones o imágenes donde están abanicando a la gente. Ajá. Y se dice que era también para dispersar el mal olor, ¿no? O sea, que traían los abanicos Ujú. porque era No tan mal tanto olor, por- ajá, así como por el para calor. no, para aventarlo para otro lado, ¿no? O sea, para dispersar el mal olor. Pues por eso utilizaban tanto los inciensos Ujú, y sí. las cosas, plantas quemándose y así, para tratar de tener, me imagino que... Por eso también lo que decías del buque de rosas, Ujú, también sí, el día tantas de flores bodas. en los... Y igual acuérdate que en la época medieval los jardines eran los baños de la gente que acudía Ujú. a las fiestas. Entonces igual los jardines estaban muy llenos de flores y todo para que pudiera la gente salir y Y hacer al sus aire libre, ¿no? necesidades. Para y que órale, se va. ventilara Ajá, aquello. para que sí, pues si ya de por sí adentro estaba medio hediondo. Y ahorita ya al final yo voy a hablar de uno de los mejores inventos del mundo en cuanto a higiene. Y Ujú. que eso les hubiera solucionado también mucho en esa época medieval cuando salían a hacer popó y pipí a los jardines, ¿no? Ajá. Que va muy de la mano con el invento maravilloso que tienes ahí, que vas a mencionar ahorita. El inodoro. Entonces, en la breve historia del inodoro les traemos que pues ya mencionamos que en los castillos y palacios o en las viviendas de la Edad Media no existía un cuarto de baño, pero sí tenían su basinica y demás. Bueno, los sirvientes que recogían las basinicas, cuando el palacio o el castillo o lo que sea tenía un espacio en específico para contener, digamos, todo lo que salía de las basinicas, de todas las recámaras de un palacio, a este cuarto se le empezó a llamar servicio. Un Y- cuarto de servicio. Ajá, y al cuarto donde se guardaban las basinicas, posteriormente se le denominaría retrete, pero no era un retrete, No, nada más era solo donde el lo cuarto guardaban. en donde las El guardaban, closet que decías. donde las limpiaban, el closet. Ajá. Entonces, posteriormente se diseñó la letrina, que también ya lo hablábamos, que consiste en un espacio pequeño fuera de la vivienda, que es un cubículo destinado para defecar y habitualmente no conectado a ninguna alcantarilla. Incluso, por ejemplo, en la India hay unos retretes, perdón, unas letrinas que Que es un están a huequito. cielo abierto. Ajá. No, ni siquiera es el hueco, es nada más así como un lavabo y haces Se ponen en cuclillas. Ajá, haces en cuclillas, no te sientas en nada y ahí se queda esa cosa, no va a ningún lado y como está el cielo abierto, entonces lo que hace el sol es secar Secarla. la popó y la convierte en polvo. Ajá, y empieza a volar Y, para todos lados. Y se te pega en la cara y En la comida que están ajá, haciendo en la y calle y vuela, todo. entonces ahí está. Es precioso, ¿no? Es así. El ciclo de la caca. Así es. No, ¿dónde me quedé? Bueno, ya que se dice que la correcta deposición de los excrementos es fundamental para preservar la salud de las Ajá. comunidades rurales y urbanas, e incluso en los tratados de arquitectura de Vitruvio Ujú. y en los 5 libros de la arquitectura de Palladio ya se hablaba de que era, o sea, una ciudad que fuera urbanizada, moderna, saludable, tenía que Su sistema de alcantarillado. considerar un sistema de alcantarillado para deshacerte de las Ujú. aguas negras. Y por eso los romanos ya tenían sistemas de acueductos para el suministro de agua y un Ujú. sistema de alcantarillado para deshacerte de esa agua sucia una vez que terminaras de usarla, ¿no? Entonces, por eso se me hace como súper raro que los romanos ya eran tan avanzados en esa onda y luego llega la Edad Media y dicen todo, quemen todo y olvídense de que eso existió y vamos a echar la pipí por la calle, ¿no? O sea, es como que onda. Entonces siento que estamos en ese momento del retroceso, ¿no? Ahorita. Mientras para las ciudades la solución ideal era la recolección de las aguas negras o hervidas por medio de una red de alcantarillado y el posterior tratamiento con plantas de tratamiento de aguas hervidas, en las áreas rurales con poca densidad de población la solución técnica y económica más viable era la letrina. Como tú dices, nada más ahí estaba, Ujú. te hacías popó, pipí y pues Y en ya ahí que se algunos quedaba. casos hay letrinas ahorita en la actualidad que se utilizan y lo que echas es Cal. acerrín. O cal, ajá, también. Pones acerrín o hay ahí Ujú. arena y lo tapas de manera que las moscas al menos no estén ahí en contacto directo y que el que llegue después pues va a ser encima. Entonces va haciendo una plasta que incluso algunas personas la sacan para hacer abono. Y en otros casos, cuando son las letrinas, te digo, en comunidades rurales, Ujú, una vez que se llena, lo que hacen es taparlo ujú. y mover la letrina Sí. a otro Ujú. sitio, nada más. Tapan el Unos pozo, metros más adelante Nada y más órale. mueven la cabañita en un Ujú. pozo nuevo que hiciste y Ajá, listo. y ¿sí? ya, va. Incluso- Eso es lo que hacen.
Los numerosos brotes de cólera de la historia fueron causados Claro. en gran parte por deficientes sistemas de retirada de los excrementos, y a raíz de estas pandemias muchos gobiernos emprendieron campañas masivas de construcción de letrinas y alcantarillas. Si bien la letrina en sí es una construcción relativamente simple, hay una serie de normas que deben respetarse para maximizar su eficiencia, e incluso hay libros y tratados. Está el libro del arquitecto descalzo, en donde viene paso por paso cómo debes hacer una letrina si vives en una comunidad que carece de un alcantarillado como digamos básico, ¿no? Pero ojo, las alcantarillas, si tú piensas hacer un spa como para recibir a 50 gentes, la alcantarilla no es la respuesta. O sea, si tú vas a vivir en una comunidad súper alejada y no tienes el servicio de alcantarilla, pero en todo, no sé, en 15 hectáreas vives tú y 6 de tu familia, la alcantarilla puede ser tu solución, pero no la alcantarilla, hoy nomás la letrina. Entonces, como esto estaba pasando y había pues estos brotes de cólera. Todos estos brotes y demás, decidieron que pues se tenía que diseñar, alguien tenía que inventar algo. ¿Dónde está el Bill Gates de la época medieval? Resulta que en la corte inglesa de la reina Isabel I, que es conocida también como la reina virgen, estaba un Sir John Harrington, que era un noble inglés. Sale en South Park, de hecho. Él era un noble Voy a ser un Sir John Harrington, que fue maestro de arte y un poeta satírico. Pero pues ser escritor en la corte de la reina Isabel, al mismo tiempo que William Shakespeare estaba vivo, pues obviamente no le ibas a armar, o sea, no podías competir contra William Shakespeare. Entonces dijo, bueno, voy a diversificar, y fue un hombre de su época, y la reina incluso le dijo, ¿sabes qué? Yo veo que eres muy curioso y haces inventos extraños, entonces quiero que me inventes una letrina o un espacio en donde yo pueda cagar, pero sin salir de mi palacio. Entonces dijo, sí, reina, yo lo voy a hacer. Entonces él inventó el primitivo inodoro. Se le conocía, se le nombró así porque se supone que tenía un sistema en donde tú hacías y se iba y no dejaba olor. Entonces no dejaba. Entonces ya el simple hecho de que pudieras hacer popó y no dejara olor ya era así como de wow, es un súper invento, lo quiero. Pero estamos hablando pues siglo XV. Ajá. Entonces si bien para los historiadores sigue habiendo discrepancias sobre el lugar preciso donde se originó el primer inodoro, pues para algunos se habría desarrollado en la India hacia el año 3000 a.C. y para muchos otros en la isla de Creta, dentro de la civilización minoica que duró del 3000 al 200 a.C., lo cual, dicho de paso, incluso logró implementar sistemas de drenaje y algunas fuentes y aditamentos muy similares al fluxómetro que se utiliza hoy en día, del que solo quedan vestigios, que es un sistema como de agua a presión que hace que el agua fluya y corra más rápido. Y estamos hablando de una civilización en una isla de Creta, o sea, pero eran bien chidos los minoicos. Entonces sería Sir John Harrington quien idearía durante el Renacimiento la estructura del sanitario moderno, es decir, la taza en un lugar apartado y con un sistema de vaciado para evacuar los desechos, todo lo cual describiría en su libro La Metamorfosis de Ajax. Dicha estructura, ¿y te acuerdas quién es Ajax? Era un héroe de la Ilíada y la Odisea, si no me equivoco. Entonces, como él dijo, bueno, sí, puedo diseñar baños, pero acuérdense que también soy escritor y todo, así de, ya cállate y ponte a hacer baños. Cállate, ya somos un baño. Dicha estructura la habría diseñado por encargo para la reina Isabel, quien se convirtió en su mecenas. Como todo hombre adelantado a su época, Harrington padeció el escarnio de sus contemporáneos, que vieron en su tecnología un artefacto ridículo e innecesario, pues a la época isabelina no se le recuerda precisamente por sus hábitos de higiene, y este escarnio provocó, según los historiadores, que la reina Isabel le negara la patente de su invento. O sea, le dijo, sí está bien padre, pero no voy a financiar que te sigas, o sea, que te hagas rico vendiendo tu invento. O sea, nada más diséñame a mí. A mí. Sí, no quiero que lo vayas a vender a la prole. Sí, pero pues él fue el primero que, digamos, registró el invento y lo puso y funcionó. Y su innovación vivió en el olvido hasta 1775, cuando Alexander Cumming patentó el sistema del water closet con un tubo WC en forma de S, mientras que en 1884 el hojalatero inglés Thomas Crapper le agregaría el sifón, con lo cual se definiría el WC. Entonces por eso decimos WC, porque es un water closet, o sea, un closet de agua.
Hoy Nice. el invento de Sir John Harrington no solo es indispensable, sino que ha evolucionado a niveles que su inventor no habría imaginado jamás. En Japón, por ejemplo, hay un día dedicado al inodoro. Es el 10 de noviembre, hay que anotarlo en el... Sí. Por favor, prométeme que lo vamos a Le celebrar vamos a con hacer un una... pastel. Ajá, le vamos a llevar un... Bueno, yo le voy a poner un pastelote Le al podemos baño. cantar las mañanitas o algo así. Ay, hay que hacer... O ya sé, podemos llegar porque es un buen compañero. Y luego voy y le dejo un Sir No, John Harrington. ese día no vamos a usar el baño porque es su día, Mike. Bueno, Es hacemos una letrina, su día entonces. obligado, usamos una basílica. Existe un museo en Japón también enfocado solamente en describir su evolución. Por su parte, la ONU estableció el 19 de noviembre como el Día Mundial del Inodoro. Casi cae en tu cumpleaños. Casi, ¿ya ves? Casi. Nos vamos a cambiar tu cumpleaños al 19. Ok, 2 días antes. Para celebrar Vale. con el Mundial del Inodoro. Si bien el enfoque de la celebración pues está más bien encaminado a hacer conciencia sobre el acceso a las condiciones higiénicas que debe tener una población. Es así como de, acuérdense que, o sea, si tú tienes baño, pero hay mucha gente en el mundo que no lo tiene, entonces se supone que para eso hicieron el día. Pero la verdad está muy cagado que hagan un día, literal está cagado. Ajá, Que hagan un día para el baño inodoro. y que la ONU, o sea, porque te lo creo de Japón, güey, de Japón. No, pero es que qué chido, o sea, Son la bien neta fue un excéntricos. inventazo. O sea, si tú, Sí. o sea, para la higiene, para... Sí, Revolucionó la neta sí. La limpieza, la higiene y la vida Es diaria. un episodio muy escatológico, pero la neta es que sí tenemos que agradecerle a Sir John Harrington. Y Sir John Harrington es tatarabuelo De Kit Harington. Kit Harrington, que Que es The es King Jon in the Snow. North. Que es Jon Snow en la serie de Game of The Thrones. King in the North. Oh, está chido. Y fíjate, bueno, me imagino que ya llegó la historia del inodoro. Sí, Ok, voy a cerrar. bien. Voy a cerrar con lo que complementa perfectamente y se agradece a este invento del inodoro, Ajá. y es el papel higiénico. Ah, bien. Pues bueno, en la edad de piedra, pues digamos que el equivalente al papel higiénico era el musgo y las hojitas, ¿verdad? Sí. Como para limpiarte, porque es lo que te decía, si los de esta gente del Renacimiento y demás hubiera tenido papel de baño para limpiarse su colita después de ir a hacer en los jardines de Versalles, Ajá. hubiera estado bien chido porque evitarían muchos olores, ¿no? Entonces, bueno, pues te digo, en la edad de piedra, y se dice también, fíjate, que los vikingos tenían esta tradición, se dice, Sí. que al parecer de limpiarse con musgo. Pero, ahí te va, más desconcertante aún era que en las letrinas romanas, ya ves que no había cubículos, hay unas imágenes donde son como puros asientos de piedra y estaban pegaditos unos a otros. Ah, sí. O sea, sí. tú estabas haciendo popó a un lado de tu compa y puedes estar teniendo una plática bien chida. Y no nada más era esa convivencia tan sana, sino que usualmente para limpiarse los romanos en estas letrinas públicas tenían una esponja atada en un palo y con esa se limpiaban, pero se la pasaban entre ellos. ¿Cómo crees? O sea, el Así, de a un ¿ya lado, te limpiaste? ¿me sí, lo pasas? ¿me lo pasas? Y órale, te voy a Bueno, limpiar, ¿no? en los ranchos también usan elotes usados, ¿no? O sea, el Ajá. elote desgranado lo usaban también Dicen, para... sí, pero no se lo prestaban, ¿no? No, bueno, no. Quién sabe si se lo prestaban. Bueno, en Japón medieval no había esponjas, sino lo que hacían era usar palos de bambú para raspar los restos. O sea, agarrabas un palito de bambú y ahí me quedó algo y a rasparte Ay, qué la cola con un palito feo. de bambú. Mientras que los musulmanes de la misma época medieval se raspaban sus colas con un número impar de piedras. O sea, aparte de la... Ya sabes que porque si es par, por las cuestiones de supersticiones usaban números impares de piedras. ¿Pero qué piedra? ¿Era piedra pómez? O espero que no, yo creo que de río, que hubieran sido un poquito más redondeadas, ¿no? Sin embargo, fíjate, los chinos ya estaban bien adelantados a su época, porque en el siglo IX ellos ya utilizaban papel higiénico para limpiarse la cola. Bueno, es que En también el siglo ellos son los IX, primeros en hacer ajá, papel. sí, porque fueron los Ajá. primeros en hacer papel. O sea, los canijos dijeron, esto sirve para muchas cosas, ¿servirá también para la cola? Ok. A ver, vamos a ver, ¿no? Y entonces, te digo, en el siglo IX ya utilizaban los chinos el papel higiénico. Entonces, gracias... Tráeme el papiro que se echó a perder. Sí, esa no sirve. Qué mala caligrafía. Va, tráemela. Mira qué hago con tu... Mira qué hago con tu dibujo. Tu proclamación. Mira qué hago con tu dibujo. Para eso sirve. Oye, sí sirve. Y ya yo creo que alguien dijo así, ¿no? Ajá. Me voy a limpiar la cola con tu propaganda. Ay, sí sirvió. Y fíjate, en el oeste estaban casi a un milenio de distancia, porque no fue sino hasta 1857 que Joseph Gately produjo el papel higiénico moderno en serie. Aunque tenía una calidad tan mala que hasta 1930
los usuarios del papel higiénico pueden encontrar pedacitos de astillas en los rollos de papel de baño. Entonces imagínate, te estaba limpiando y de repente te astillabas. Sí. Entonces, gracias, chinos, por darnos este invento tan chido, porque me acordé de Jumanji cuando Alan dice, no más hojas de plátano. El güey está contentísimo. Sí. Y la verdad, gracias, un invento. Después los japoneses hicieron el bidet, que ya te limpia con agüita y demás. Ojalá lo popularizaran más aquí en estos lados de América. Pues ahorita ya se está utilizando, hay una tendencia seguida por los hippies de tener duchas del baño, como duchas anales. Sí. Y no usan papel. No, por eso te digo, está bien. Y a lo mejor también desperdicias menos, ¿no? Pero quién sabe con el agua. También desperdicias agua. Y pues bueno, te digo, gracias a los chinos tenemos papel. Ni nos limpiamos con bambú, no nos pasamos ni nos astillamos, ni nos pasamos una esponja en un palo, nos la prestamos y ya acabaste, o un elote, y mucho menos piedras. Y bueno, pues esta fue la breve historia escatológica de la higiene en la Edad Media. Ojalá les haya gustado y se hayan divertido. De verdad que pues teníamos que hacerlo, teníamos que variarle un poquito, sí. que hayan aprendido también, porque tienen hay datos históricos de Sir John Harington, que fue el inventor de el inodoro, de algunas reinas, gracias a ellas que tenemos el inodoro también. Sí, es que la reina Isabel, la Chabelita mayor, la Chabelita primera, Chabela primera, pues bueno, gracias Chabela primera, ahí está tu hija, ojalá tu hija haya inventado algo. Y también que este tema nos lo pidieron. Ah, sí. Por ahí, no vamos a decir la fuente, pero nos lo pidieron. Fue un tema pedido. Entonces, ahí está ya servido el tema. Síganos enviando los temas que hagamos. Este fue una petición y como les digo, síganos pidiendo. Acuérdense que tenemos redes sociales. Estamos en Instagram como eclécticos_podcast. Estamos también en TikTok como eclécticos, la primera con K. Y nos pueden ahí dejar sus comentarios. ¿Qué tema les gustaría que tratáramos en los siguientes podcasts? Si les gustó o no les gustó, es válido. Y pues nada, les agradecemos que nos hayan aguantado durante esta hora y fracción, hora 10 minutos hasta ahorita. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Síganos, recomiéndanos con sus amiguitos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Y hasta la próxima semana.